yo de verdad uno de los días más felices de mi vida, súper contenta, súper emocionada, porque hoy tenemos un programa verdaderamente especial. Está de regreso con nosotros Ana Gofín. Y bueno, ¿cómo no enloquecer en tiempos de COVID? Pero espérenme tantito. Les voy a recordar quién es ella antes de darle la bienvenida. Ana Gofín es maestra en salud mental, psicoterapeuta gestal, orientador humanista, tallerista, especialista en parejas, adolescentes, técnicas en modificación de la conducta, de grupos, sueños y trastornos del estado de ánimo y ansiedad. Es también licenciada en Relaciones Industriales. Ha recibido en 2 ocasiones el título del doctor honoris causa en México, uno por el claustro doctoral iberoamericano y el otro por el claustro doctoral honoris causa. Speaker internacional, escritora de 4 libros de ensayos, 2 de ellos bestsellers, su más reciente publicación es una novela. Ana es una apasionada de la psicoeducación, el empoderamiento femenino, la erradicación de la violencia doméstica y el abuso. Su próximo libro, En la boca del cocodrilo, abordará estos temas desde el ojo del experto y las historias reales contactadas desde la voz de las víctimas. Además, es gran colaboradora de este programa y tengo el honor de que sea mi amiga. Amiga, Ana Gofín, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti, me encanta estar con ustedes, ya los extrañaba, horrible. Creo que escuchamos el fondo del canal, ¿verdad? Sam, gracias por estar con nosotros, Experti. Gracias, sí, escuchamos la voz de fondo de ellas. ¿Cómo no enloquecer en tiempos de COVID? Pero no nada más dicho por una experta, sino por alguien que lo vivió. Y me voy a permitir buscar y tocar desde las fibras más profundas del corazón de Ana. ¿Cómo lo viviste? Tú lo padeciste, amiga. ¿Qué pasa? ¿Cómo no enloqueciste? Mira, no me dio a estas alturas, me dio por ahí de junio. Estuve 6 semanas en cama, la verdad me dio terrible porque me dio encefalitis y fue muy duro porque se me olvidaba todo, no recordaba las palabras, lo que quería decir no lo podía hilar bien y yo decía, Dios mío, me voy a quedar así. Y bueno, gracias a Dios no me quedé así, pero fueron momentos difíciles, fue largo, aunque la verdad es que no se me hizo largo, es curioso. Estás tan mal que no te parece tan largo. Sin embargo, pues me dio mucho tiempo para pensar. De hecho, este manual que les estamos recomendando ahora, que se llama Rana, es el manual que escribí para recuperar un poco el hilo de las palabras y no perderlo, porque me decía el neurólogo, tú lo que tienes es que tratar de recordar para que no te vayas a quedar como estás. Pero de todas maneras, la experiencia del COVID es algo muy duro, sobre todo porque no ves a nadie de cerca. Estás en tu cuarto, estás encerrado, estás aislado y no puedes hablar con las personas. Eso es lo más difícil de la enfermedad, que nadie te abraza, te dejan la comida en la puerta, eres el apestado de la casa, digamos, que es la verdad. Qué feo. Muy feo. Y yo justo una semana antes había hecho una IGTV hablando de la psiquiatría de la pandemia y cómo el aislamiento es el caldo de cultivo ideal para todas las enfermedades mentales. Pero aquí nos sucede a toda la población, al enfermo de COVID y también a los médicos que están trabajando con personas enfermas. Y aquí es donde viene lo difícil, Anabel, porque este aislamiento que hemos vivido no es una cuarentena, es larguísimo. Y este tiempo tan prolongado nos hace muy susceptibles a sufrir depresión, ansiedad o enfermedades que ya estaban latentes, como las fobias. El enfermo de COVID puede sufrir de estrés postraumático y de fobias a las enfermedades. Son muchas las consecuencias mentales que puede haber después de la enfermedad o después del aislamiento. Así es. Oye, y me encanta que además de todo lo vivido, no dejaste de trabajar y empezaste a tener y a nombrar diferentes personalidades de los covidianos, ¿no? Entonces... Bueno, es que a ver, hay que tomar las cosas con filosofía, ¿no? Y a mí me gusta a veces hacer uso del humor negro
para reírme de mí y de nosotros cuando estamos viviendo una situación difícil. Por un lado, desarrollamos personalidades que ya estaban latentes, pero nuestros mecanismos de defensa se pusieron al 1000 porque tenemos miedo y nos queremos proteger. Y de ahí inventé algunas personalidades, que es la amiga sublime, la doctora de cabecera, la maestra limpia, sí. Oye, pero maravilloso. Empecemos, ahora sí, el covidiota. ¿Qué onda? Esas fueron otras personalidades para enfrentar el COVID. ¿Sí? Esas son las personalidades para enfrentar el COVID. Y por otro lado, hice los mecanismos de defensa. Las personalidades son el covidiota. A ver, el covidiota no cree que existe el COVID. Entonces, hace su fiesta COVID, como la que vimos en las noticias ayer. La estaba viendo con Ciro Gómez Leiva, un pachangón. Había 200 personas allá adentro. No usa cubrebocas, porque claro, él no se va a contagiar. No sigue las recomendaciones, no se lava las manos y nunca se las ha lavado. Y también hice otros tipos de clasificaciones, por ejemplo, el dios mexica, ¿no? Está por ahí. Que no has salido a la calle cuando sales al súper o algo y ves al que trae de los jeans colgado el cubrebocas, casi taparrabos, ¿no? Y dices, bueno, ahí no va en la boca. Y a ver, yo no soy de las que piensa que todos pueden hacer cuarentena, porque yo creo que la cuarentena es el 2% de la población tiene la capacidad económica de permanecer 6 meses en su casa. La realidad es que la mayoría de la gente, si tú sales a la calle, está trabajando, porque no somos un país que nos podemos dar el lujo de decir, trabajo de mi casa. Y de ahí saqué estas personalidades, por ejemplo, la del Zumbi, que cree que por Zoom se va a hacer millonario haciendo todo por Zoom. Sus juntas, hace talleres por Zoom, todo por Zoom, y cree que ya siempre va a trabajar de casa y nunca más va a volver a salir. Después tenemos al empleado del mes, que empezó trabajando en marzo como muy contento desde su casa, y pues después lo corrieron, y pobrecito, pero él creyó que desde su casa iba a poder hacer todo y la realidad es que eso no es posible. Es triste esa realidad, pero no somos un país que puede darse ese lujo. También tenemos al monje de clausura. ¡Closetero! El closetero y el monje de clausura. El closetero es el que te dice que no va a ningún lado, que el súper lo pide online, que no ha visto a nadie, que está en su casa encerrado, y no es cierto. Va al súper, ve amigos, va a comidas, se ha ido de viaje, pero no lo dice. No, closetero. Es de closet, escondido. De closet, está escondido, pero eso no lo dice. Si tú ahorita le hablas, te va a decir que no sale, que está encerradísimo. Pero claro, le es imposible. Para muchas personas es imposible. Por eso lo hice con un poco de sentido del humor, porque todos hemos aceptado de una u otra manera, hemos adoptado esas personalidades. A ver, el monje de clausura, ese sí está panicado y ese sí no va a ningún lado. El súper se lo dejan en la puerta y no va, de verdad no ve ni a sus papás, que yo ya no sé qué tanto es por cuidarlos, porque me he quedado pensando. Hace poco murió el papá de una amiga y dije, se pasó los últimos 6 meses de su vida encerrado. No vio a sus hijos, no vio a sus nietos, no vio a sus bisnietos, pero ella no salió ni al súper. Y yo a veces digo, híjole, de verdad, los estamos cuidando por no verlos nada, los podemos ver con distancia, pero los viejitos se están muriendo de tristeza. Claro. Y personas que tienen 80 y pico, 90 años, y que tristemente están en el final de su vida, se quedan solos en su casa y mueren solos sin nadie cerca. Y el monje de clausura, pues sí no ve a sus papás, no ve a nadie de edad, bueno, no ve a nadie. A nadie. Nada más con quien vive. Pero aquí hay que pensar de qué manera podemos acercarnos a los adultos mayores sin ponerlos en riesgo, pero no dejándolos en ese abandono. Porque es muy triste verlos morir así de solos y sin haber visto a nadie, sin poder haberse despedido de su familia. Qué pena. Entonces yo ya no sé qué tanto es por cuidarlos y qué tanto es por no verlos, porque hay gente que no tenía ya buena relación y este fue el pretexto ideal para dejarlos solos, ¿no? Y ahí entra el monje de clausura, pero también está el bloguero,
el bloguero es el que se va a volver famosísimo en las redes sociales con todo lo que sube durante su cuarentena. Y esto es más de joven, ¿no? Y suben todo, cómo hacen yoga, cómo se les va marcando el estómago, los cuadritos, cómo meditan, cómo esta cuarentena ha sido lo mejor que les ha pasado. Pues claro, si no trabajan y quieren ganar dinero nada más de las redes sociales, lo cual es un sueño guajiro, porque muy pocas gentes lo logran y en general son gentes que ya eran famosas antes de la cuarentena. Los famosos TikToks también ahí entran, ¿no? Los TikToks, todo eso, ¿no? ¿Qué crees que de verdad a través de las redes sociales te vas a súper comunicar con todos y además eso lo vas a monetizar y no vas a necesitar trabajar? Claro, claro. Oye, ¿y el empleado explotado? Es al que le pagan el 100% de su sueldo porque trabaja en una transnacional. Gente que trabaja, no sé, en Procter & Gamble, en Bimbo, en empresas, estoy inventando nombres, muy grandes, que han mantenido una plantilla de empleados, en especial puestos altos, que son claves, y trabajan por Zoom y siguen teniendo, en teoría, un horario normal, pero ya a estas alturas del confinamiento, que llevan 6 meses sin ir a trabajar, cuando tienen que trabajar se quejan. Entonces le dices, ¿cómo estás? Mal, pues me tienen aquí trabajando, pero te pagan, ¿no? Sí, me pagan, pero me tienen trabajando. Y yo digo, bueno, creo que es una bendición del cielo al día de hoy tener trabajo, que puedas trabajar en tu casa y te paguen. Como para que todavía digas, es que me tienen trabajando. Sí, es que te están pagando. Y no tienes que ir y no estás en riesgo. Entonces, bueno, estas son, la verdad es que sí, el humor es un poco negro y lo pueden buscar el artículo completo en mi sitio web. Pero es humano hacerlo, humano. Y por otro lado hice los mecanismos de defensa, porque cuando me enfermé, es increíble todo lo que me decían. Y de verdad, nada lo inventé. Y no quiero ofender a nadie ni nada, todo está hecho con respeto, pero bueno, es humor. Y todos vamos tomando posturas diferentes cuando tenemos un enfermo, ¿no? Para protegernos del miedo y pensamos que no nos vamos a enfermar si tomamos ese tipo de actitudes. Oye, seguramente conoces o tienes alguna amiga así como las que voy a decir ahorita. No, bueno, pero y nos darás algunos de los mejores consejos que te dieron, ¿eh? Y sí, se los voy a dar, fíjate, por ejemplo, la amiga Sublime es súper espiritual. Ella te dice que te dio porque tenías una grieta energética por ahí y pues por eso pescaste el COVID. O porque no meditas, o porque no estás conectada con una energía elevada, solo le da a la gente que tiene una energía muy baja. Y claro, ella sí tiene una energía elevadísima y no se va a enfermar. Claro, siempre ayuda a conectarnos con el amor y no con el miedo, pero la verdad es que si estuviste en contacto con una persona y te contagió, pues te va a dar de todas maneras, aunque medites, aunque reces mucho y aunque tengas una energía altísima y no tengas grietas energéticas. ¿Tú conoces a alguien así? Sí. Claro que sí. Ese es un tipo. Luego está, por ejemplo, la doctora de cabecera. Lo que te recetó tu doctor está mal. Esa receta no es. Tú lo que tienes que tomar es su lista de medicinas y conoce todo el manual de medicinas que indica qué debes tomar para el COVID y lo que tú estás tomando no te va a servir. Si te mueres es porque no estás haciéndole caso a ella. A ella, ni siquiera, y todas las contraindicaciones, ¿no? De cada uno de sus medicamentos. Claro, sí, claro, porque te dicen cuáles son los que tú deberías de tomar, ¿no? Claro. Luego está la maestra limpia, la que te dice que seguro no limpiaste tu casa con los productos que deberías haberla limpiado y que no tuviste las suficientes medidas de higiene en casa. Sí. Bueno. También tenemos a otra que es Soy Fit, Bella y Hermosa. Ella no se enferma porque hace dieta, hace ejercicio y se le nota. Y tú te enfermas porque no comiste bien, porque no haces ejercicio y no eres fit, bella y comes bien como esa persona. Entonces son tonterías, ¿no? Son cosas que vamos adquiriendo las mujeres y los hombres y son posturas que vamos tomando, pero al final lo hacemos para tapar el terror que tenemos
y el dolor que ha traído esta enfermedad, porque no es broma. Claro que a los mexicanos nos da por bromear de estas cosas, pero de ninguna manera quiero que se tome a la ligera. Es para que ubiquemos las posturas que vamos tomando. Son ejemplos para ver cómo somos, ¿no? Si estamos tomando una postura de positivismo extremo, en el que esto es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nos está conectando con nosotros mismos, aunque estemos quebrados, todos los mexicanos es lo mejor que nos pudo pasar, y hay un para qué, y es el mejor momento de nuestra vida. Pues tampoco es así. Ese positivismo extremo también roza lo neurótico, ¿no? Claro que hay que ver el lado positivo de la vida, pero también el dolor es parte de la vida y hay que aceptarlo como parte de ella. Así es. Y al final, dentro de cada una de las diferentes personalidades que nos estás mencionando, muy en el fondo, la gente tiene miedo a morirse. Ese terror a la muerte, qué bárbaro. ¿Hasta dónde tú, como experta, puedes saber hasta dónde te puede llevar la mente? ¿No? Tal vez ni siquiera te va a pasar, ni siquiera te vas a contagiar, pero ya estás aprensivo y eso lo único que va a hacer es debilitar tu sistema inmunológico y entonces sí, para que lo que dices recibes, ¿no? Lo puedas adquirir. El sistema inmune debilitado tiene más probabilidades de enfermarse y de contagiarse. Ahora bien, todos tenemos miedo y hacemos unos miedos en nuestra mente tan grandes que es curioso. Yo cuando estuve enferma sentí menos miedo que antes, ¿sí? Cuando tú ya estás mal y cuando estás tan mal, no sientes ese miedo, al menos esa fue mi experiencia, no sentía miedo a morirme, no tenía esa sensación de miedo. Creo que el miedo lo hacemos inmenso, más grande cuando no nos hemos contagiado. Nos imaginamos una cantidad de cosas y una cantidad de historias que no estoy diciendo que la enfermedad no sea grave, ¿eh? Que además ya la tuve y sé lo grave que es, pero es importante que aprendamos a que nuestra mente no haga historias catastróficas de cosas que no nos han pasado. Así como no hay que hacer y tener fantasías anastróficas como las que tuvieron los que hicieron la fiesta este fin de semana en el que había 200 personas bailando. Es decir, hay que llegar a un punto medio en el que nuestros miedos no nos coman, pero tampoco el positivismo nos haga creer, porque es un positivismo irreal, nos haga creer que no pasa nada. Sí pasa, pero es necesario, porque además es necesario. Si yo necesito trabajar y necesito ir a mi trabajo, pues tomaré todas las precauciones, pero voy a llegar a un punto medio en el que no voy a vivir en el miedo extremo o en un positivismo que es completamente irreal y fantasioso. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, escribí un manualito en el que les doy herramientas para trabajar esto, pero estas se las voy a dar al final. Usé el ejemplo de la metáfora de las ranas, que creo que tú ya lo leíste y ya sabes de qué se trata. Ahorita todas las ranas estamos en la misma olla. Y la metáfora de las ranas habla de que cuando a una rana tú la pones en una olla y le prendes el fuego rapidísimo y está hirviendo, la rana va a brincar porque el agua está muy caliente. Tú le estás metiendo una olla de agua hirviendo y la rana brinca. Pero lo que está pasando ahorita es que estamos en una olla que se ha ido calentando poco a poco. Y cuando tú dejas a la rana dentro de esa agua caliente, se va, digamos que se va tarugando adentro del agua porque se va calentando poco a poco. Cuando necesita brincar, ya no tiene fuerza para luchar porque se ha ido cansando en ese periodo tan largo en el que estuvo dentro de la olla. Y creo que así estamos todos. De ahí que la salud mental esté ahorita en una situación ciertamente riesgosa, porque por un lado está el aislamiento, que es un buen caldo de cultivo, es una buena olla para que se desarrollen las enfermedades mentales, y por otro lado están los miedos del que no puede tener aislamiento y está enfrentando la enfermedad, o los doctores que están trabajando en la primera línea, en el frente de la enfermedad. Y de ahí que todas las ranas estemos metidas en una olla en la cual no estemos sabiendo reaccionar. Hay quien brincó al principio porque sintió que esto iba a explotar rápido, pero hay quien no, a quien ha aguantado mucho tiempo y ya se cansó. Y cuando quiera brincar no va a saber cómo. Así es. Es exactamente el experimento que muchos hicimos en el laboratorio de química, ¿recuerdas? Sí,
Sí, claro. Metes a la rana y sí, verdaderamente es cierto. Se va calentando hasta que la rana se muere. Pero esto lo puse de ejemplo porque, como dices, como hicimos el experimento, lo que pasa con la COVID-19 es que ha mostrado que las diferencias sociales, ¿no? Es como una desnudadora de la realidad social. Aunque todos estamos en la misma olla, no todas las ollas están a la misma temperatura, porque no todos vivimos la misma realidad ni tenemos las mismas posibilidades. El que ves en su Facebook o en su Instagram diciéndote que se ha encontrado, ya ha meditado, qué padre, pero no todos estamos en esa realidad. Y la realidad es que estamos desnudos, todos, caminando por las calles con una realidad social muy distinta, que muestra las diferencias de una realidad y de otra realidad. De ahí que todos, en la realidad que estemos, necesitamos trabajar en nuestra salud mental y necesitamos herramientas para hacerlo. Así es. Y ahí vienen dos tipos de mensajes, ¿verdad? Esa es otra parte, porque dentro de la olla, aunque estemos todos en la misma olla, no todos recibimos los mismos mensajes. Por un lado están los mensajes que son las prohibiciones, mensajes sobre nuestra propia persona, que nos pueden decir no saltes, no enfrentes, no brinques, y son prohibiciones que fuiste teniendo de niño. No salgas adelante, y todo eso tú lo traes en tu mente, y ante una pandemia influye en tu manera de reaccionar ante los hechos. Aunque bueno, por lo menos esta es nuestra primera pandemia y estamos aprendiendo y tenemos que tenernos paciencia porque estamos aprendiendo todos. Sin embargo, esas prohibiciones que aprendimos de niño, como por ejemplo el no mereces, es el no mereces buscar tu bienestar a pesar de lo que estamos viviendo. Y muchos ya no tienen el bienestar porque socialmente no lo tienen. Y por añadidura les dijeron que no lo merecían. Entonces, nosotros mismos nos vamos poniendo en situaciones muy, muy difíciles que afectan nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental. Pero por otro lado, nos enviaron mensajes positivos de cosas que teníamos que hacer. Por ejemplo, seguramente el que está saliendo sin protección, le dijeron en positivo, tú eres fuerte, tú puedes, tú siempre ganas, a ti no te va a pasar nada. Ajá, todo en positivo. Y esa persona tiene todos esos mensajes guardados y va a responder y a reaccionar ante la emergencia de acuerdo a esos mensajes que aprendió de niño. No sé tú qué mensajes aprendiste, Anabel, por ejemplo. Híjole, pues la verdad es que yo sí me voy mucho por la parte espiritual. Para mí, el quien me da la fortaleza, las ganas de vivir, que se manifiesta día a día, cada segundo en mi vida yo siento que está en orden porque tengo su gozo, su bendición y su manifestación. ¿No? Entonces realmente lo que yo voy viviendo día a día no es ese positivismo de irnos hasta el otro lado, simple y sencillamente lo vivo cada día en mi vida, ¿no? Con diferentes manifestaciones y pues me hace muy feliz. No soy aprensiva, guardo todas las medidas de seguridad, por supuesto, la fe no va deslindada del sentido común, debemos de cuidarnos, debemos de ser pues ver la vida como lo es maravillosa, ¿no? Que esto sí es una situación difícil, no digo que no, pero también hay una salida y hay una esperanza. Y yo creo que en mi caso, en mi vida y en la de mi familia, pues Dios de verdad, yo siento que somos bendecidos porque se manifiesta de una manera muy, muy especial, ¿no? Y puede ser entonces en cualquiera, ¿no? En cualquiera que lo crea y lo quiera vivir, de verdad, Dios está con los brazos abiertos para todos, ¿no? Entonces, ahí fue un mensaje en el que te dijeron que tú eras una persona bendecida por Dios, en positivo. Así y es. ese mensaje te ayudó. Ajá. Sin embargo, vamos a poner el ejemplo del covidiota, que puede tener una mala interpretación de un mensaje igual que el tuyo. Fíjate, a él le dijeron que era bendecido y no le iba a pasar nada porque Dios lo iba a cuidar. Y cree que no necesita cuidarse porque es bendecido. A eso me refiero con estos mensajes. Mensajes que te dijeron en positivo y lejos de ayudarte, en este momento te están deteniendo. A ti ese mensaje positivo lo supiste usar y para ti es protector y es positivo. Sin embargo, si te hubieran dicho, tú puedes y tú puedes sola, el mensaje es muy distinto.
Y muchas mujeres han recibido ese mensaje, tú puedes y tú puedes sola. Entonces, en este momento tal vez no acepten la ayuda que tanto necesitamos, porque es momento de ayudarnos entre nosotros. Yo digo, las mujeres, caray, cómprale a tu amiga lo que vende, ve al evento que hace, haz lo que hace lo que produce tu amiga, y tú consume lo que tu amiga te está poniendo enfrente, porque entre nosotras nos necesitamos ayudar. Así es. Independientemente de que hay una fuerza superior a nosotros que nos va a sostener. Pero en un plano más terrenal, es importante que nosotras analicemos los mensajes que recibimos de niñas y qué mensajes no nos sirven al día de hoy, porque necesitamos adecuarnos a una situación distinta, que es una pandemia. Ahorita no te sirve el mensaje de creer que tú eres invencible y no tienes que cuidarte. Sí te tienes que cuidar, y aunque y si eres invencible si te puede vencer el virus, y puedes ser invencible emocionalmente, pero también te puede terminar la vida enfermarte. ¿No crees? Claro, claro, como te lo decía, la fe no va desligada del sentido común, ¿no? Exactamente. Hay que serlo, no somos, ahora sí que todopoderoso solamente Dios. Nosotros debemos de cumplir con lo que, ocuparnos, no preocuparnos, ¿no? De vivir como lo debemos de hacer, con las medidas de seguridad, como tú dices, sin que, las noticias, las malas consejos, y tú lo viviste, ¿no? ¿Qué tal te lo decían a ti en medio del COVID, ¿no? ¿Cuántas cosas? Si tú hubieras tomado todo lo negativo que te llegaba, bueno, que es de risa también, ¿no? ¿Cómo estarías? ¿Cómo sería? Es que a ver, si estás enfermo y te pones a ver las noticias 8 horas desde tu cama, imagínate el estado emocional con el que vas a enfrentar la enfermedad. Desde sentirte derrotado de que es una enfermedad con la que no vas a poder luchar, si tú te pones a ver el número de muertos. Entonces, el enfermo requiere de cuidados, y son realmente autocuidado, porque no va a haber una persona platicando contigo, porque no puede haber cercanía, pero tú sí puedes decir, si crees en algo superior, tienes la ayuda de un Dios que te está ayudando y dando fuerza. ¿Qué puedo hacer para cuidarme? Sí, tomarme mis medicinas, las que me mandó el doctor, no las que me dijo mi amiga. Exacto. El reposo que me manden. Si se requiere hospitalización, pues hospitalización si es necesaria, si no es necesaria, no en casa. Pero tú tienes que ver por tu propio autocuidado. No tengo mucha hambre, pues hago un esfuerzo y como, pero veo un cuidado personal, y si me siento deprimido o angustiado, pido ayuda. ¿Por qué? Porque el encierro prolongado me puede hacer sentir el aislamiento, muchísima tristeza y depresión, que no son lo mismo. Pero como no soy un experto en lo que es una depresión o una tristeza o un proceso de duelo, necesito pedirle ayuda a alguien. Y sí puedo hablar por teléfono con alguien que me ayude. Ahorita hay muchísimos lugares online que te atienden por teléfono, o desde tu computadora, o desde tu iPad, o cualquier dispositivo que tú tengas. Y ahí hay que saber pedir ayuda. El que quiera me puede escribir a mi blog, me pueden escribir en Instagram, y con muchísimo gusto yo los mando a un lugar en donde los atiendan. ¿Por qué? Porque puede suceder que tú estés enfermo, estés aislado y pierdas a algún familiar. Y entonces enfrentas un proceso de duelo por un lado, y por otro lado tu propia enfermedad. Esos son muchos retos para los seres humanos actualmente. Tenemos muchísimos retos que enfrentar. Tenemos la crisis económica que se nos viene encima, que ya la estamos viviendo, ya estamos viendo los efectos, lo que cuesta enfermarse, que mucha gente no tiene acceso a una atención adecuada, y además no tenemos los mexicanos la costumbre de cuidar nuestra salud mental como parte del autocuidado del diario. No es algo que se nos enseñe de niños, ¿no? La psicoeducación no es parte de la educación formal, y por eso somos analfabetos emocionales. Nos educan, aprendemos a escribir, pero no sabemos leer nuestras propias emociones y los mensajes que nos mandan. Y cuando yo llevo triste 2 meses, pues el mensaje ya no es, oye, necesitas estar contigo un tiempo. No, el mensaje es, aquí está pasando algo. Llevas 2 meses triste y no te puedes ni levantar de la cama y no quieres hablar con nadie. Esto ya no es normal. Y ahí es donde necesitamos aprender a pedir ayuda y a cuidarnos.
Así es. Lo primero es reconocer que necesitamos esa ayuda, ¿no? Reconocerlo. Y los psiquiatras que se dedican a esto, hay un libro muy bueno que tengo por aquí de psiquiatría de pandemias. En ese libro te dicen, cuando hay una pandemia, las enfermedades mentales que estaban latentes se desencadenan porque nos ponen en una situación de emergencia que no habíamos vivido y que no sabemos cómo vivir, que estamos aprendiendo a vivir y nos vamos adaptando como podemos a ella. Por eso de broma hice los mecanismos de defensa, que de hecho el artículo se llama Bienvenido de regreso, doctor Freud, en el que hablé de la amiga espiritual y todo en broma, pero es una broma que al final recapitula y dice, cree que de esa manera se está cuidando, aunque no es suficiente. Sí. Y requerimos de otros cuidados. Sí, entre broma y broma, pero al final llega la verdad y esa es que hay que asumirla y aceptarla. Déjame ver por aquí en Facebook Live, Richard Eric Ulklock, saludos hasta África, qué gusto tenerte por aquí. Debbie Lauren, saludos a Estados Unidos. Leticia Fernández Negrete, besos. Rodolfo Luján, qué gusto tenerte por aquí, bienvenido. Sergio Ríos, gracias, gracias, excelente Anabel y Ana, gracias por sus comentarios y sus felicitaciones también aquí en Instagram, muchas gracias. Ay, amiga, pues continuamos. ¿Qué? A mí me gustaría dejarles herramientas de trabajo y no sé si los que nos estén viendo tengan por ahí un papel y un lápiz o una pluma. ¿Les damos un momentito para que vayan por un papel para que puedan escribir? Claro, claro que sí. Porque creo que es importante elaborar la pérdida de todo lo que hemos perdido este año. A ver, no festejamos cumpleaños, los que teníamos planes de trabajo se nos terminaron o perdimos el trabajo. Si íbamos a salir fuera, muchas cosas de esas no se pudieron hacer. A ver, es un año en el que, bueno, grandes proyectos de muchas personas o pequeños proyectos, pero importantes para cada persona, se cayeron. Y todo eso son pérdidas. Y creo que el mundo está como en un estado de duelo global en el que necesitamos trabajar todo eso. Así es, Ana. ¿Te parece que lo hagamos? Sí. La vida cambió y no va a volver a ser lo mismo, no va a ser lo que estábamos acostumbrados. Tenemos que ver nuevos horizontes, pensar, crear y confiar. Y confiar, y hay países, por ejemplo, como Japón, que dicen, ok, la vida sigue y va a seguir bajo estos estándares que vamos a seguir. Pueden ir a las tiendas, pero no tocar, y les dan toda una guía. Y creo que eso le da a la gente un aliento de que va a volver, aunque no sea el mundo como lo conocía, aunque ellos sí tienen la cultura del cubrebocas, distinto a nosotros, el que tiene gripa se lo pone y sale así, y si hay contaminación lo usan. Independientemente del cubrebocas, todas las medidas extras que les han dado, no reunirse en grupos de más de X número de personas, tener una sana distancia, en los bares guardar distancia con el de junto y no platicar de cerca si no traes cubrebocas. Todo eso les da la esperanza de que sí se puede hacer y de que sí hay una nueva manera de relacionarnos. Pero antes de eso hay que elaborar la pérdida de todo lo que este año ya no tenemos y ya se fue, porque ya pasó más de la mitad del año. Así es. ¿Te parece que trabajemos en 3 herramientas? Me parece. ¿Cuánto tiempo tenemos para no alargarme? Nos quedan aproximadamente unos 15 minutos. Perfecto, vamos a darle 5 minutos a cada herramienta. Okay. La primera herramienta es el recuento de daños. Es hacer una lista de lo que has perdido, enumerar los daños colaterales o efectos secundarios. Les voy a dar un ejemplo. Okay. Mayor violencia intrafamiliar y de pareja, incremento en el consumo de alcohol o drogas, medicinas, comida, compras compulsivas por internet, apuestas online, ansiedad, depresión, pánico, miedo, hipocondria, fobias, pérdida del deseo sexual, hipersensibilidad, etcétera, o pérdida de la salud, pérdida de un ser querido. Todo eso son daños que hemos sufrido en la pandemia. Y vamos a dividirlos en 3 áreas. El área personal, el área social y la situación económica, en la cual podemos calificar del 1 al 10 el grado de afectación en la economía de cada uno. El área personal es todo lo que se refiere a tu persona,
El área social es, bueno, pues no veo a mis amigos, no voy a fiestas. Imagínate los adolescentes, los chavos, todo lo que han perdido. Universidad online, aunque ya hay universidades que se han adaptado, por ejemplo en Estados Unidos, con modalidades mixtas y que está funcionando bien. Entonces, esta nueva realidad hay que tomarla por los cuernos y empezar a vivir de nuevo. Pero primero vamos a hacer el recuento de daños. Les repito, en el área personal, el área social y la situación económica. Ok. Después les voy a dar un truquito que se llama escupir al sapo, ya que habíamos hablado de que éramos unas ranas en una olla. O sea, no estoy invitándolos a que sean unas quejosas o unos quejosos del libro, unas víctimas de verdad que Freud resucitaría por ver, pero sí se vale escupir al sapo y quejarnos de lo que nos ha pasado. Entonces, el papel y el lápiz es un lugar ideal para poder hacerlo. Son instrumentos que nos ponen en una situación ideal para quejarnos. Si yo cojo un papel y un lápiz y me pongo a quejarme, enojarme y vomitar todos mis sapos, todo aquello de lo que me quiero quejar, pues no estoy haciéndole daño a nadie. Estoy, más allá del recuento de daños, estoy diciendo que estoy literalmente, puedo decir groserías, hasta la madre, hasta aquí de todo lo que me ha pasado este año, porque se vale, porque no nada más se murió mi tía o mi hermano o mi papá, o estuve enfermo, o perdí mi trabajo, o ya no pude irme a un viaje para el que ahorré 15 años, o no puedo ver a mi novia. A ver, son tantas cosas de las que me puedo quejar, pero no se trata de que nos volvamos unos quejosos insoportables con la gente que hablamos. Pero si los puedes escribir en un cuadernito o en una hoja como la que tenemos ahorita, quéjate todo lo que quieras. Y de hecho, si no alcanzaste a hacerlo ahorita, Rana está en mi sitio web y pueden leer completo el documento y trabajar todo punto por punto para que de verdad puedan trabajar en su salud mental ya con más tiempo, porque en el programa lo escuchan, pero se te van muchas cosas. Claro, claro, que entonces negativo, toda la porquería, todo lo triste, todo lo que te hizo daño, todo lo que no te gustó, para afuera. Sí. Ya. Para afuera, escupir al sapo. Yo les recomiendo tener una libretita dividida en dos. En una parte de la libreta, así como dividíamos las materias, ¿te acuerdas? Claro. La parte de química y la parte de física, pues la libreta divídanla igual. La primera es la de escupir sapos y la segunda es la de contar bendiciones. Y en esa segunda parte de la libreta vamos a escribir todo aquello que es una bendición. Despertarte, abrir los ojos, ver el sol del día de hoy, el hecho de que se curó una persona que queremos mucho, el hecho de no habernos contagiado, el hecho de conservar nuestro trabajo, de tener comida, todas las bendiciones que sí hay en mi vida y puedo contar en mi vida, la familia. Hay muchas cosas de las cuales podemos sentirnos bendecidos. Mira, yo tengo ahorita aquí a un perrito lamiéndome los pies y digo, no lo voy a quitar, no está invitado al programa. Ay, pero qué linda, me está haciendo cariños mientras estoy hablando contigo. Ahorita me lo presentas. Oye, esto me encanta, lo de contar las bendiciones, qué maravilla. Y muchas veces el simple hecho de despertar, el de parpadear, nosotros no nos preocupamos por eso, ni por hacer latir nuestro corazón día a día. Eso es no lo hacemos, ¿no? El poder ver, el poder escuchar, el estar sano, el abrir los ojos a un nuevo día. ¿Qué más bendición puedes tener y tener a tus seres queridos a tu lado? Y a los que lo perdieron, de verdad, el único que va a poder consolarlos es él, ¿no? Claro. Fíjate que ahora que estaba enferma, quería recordar una palabra y no podía. Y es algo que damos por sentado el hablar, ¿no? Y decir de corrido todo lo que queremos. De hecho, todavía me pasa y creo que en el programa se me han ido palabras 2 o 3 veces y yo me doy cuenta. Tal vez para los otros pasan desapercibidas porque piensan, ay, se le fue, pero yo me doy cuenta que esa palabra estoy teniendo que ir a mi archivo mental a recordarla porque tuve inflamación en el encéfalo y lo que tuve fue encefalitis por COVID. Y yo quería recordar la palabra de un animal y de hecho nos moríamos de risa porque fui a dejar a mi hija a la universidad y dije pingüino en vez de flamingo, pero había unos flamingos de este tamaño enfrente, de madera, bueno, nos moríamos de risa, pero cuando tú empiezas a poder volver a recuperar las habilidades que tú das por sentadas,
y para ti es normal hablar de corridito y para ti es normal recordar todo, porque no sé si te acuerdas de mí en la escuela, pero tengo muy buena memoria y es una cualidad que a veces ni siquiera valoras, ¿no? Claro, Ahorita que pero tengo que ir a mi cabeza por la palabra para sacarla y decirla, digo, ah, caray, ¿cómo yo no valoraba eso? Y a no, veces igual con la compañera que sí le costaba trabajo, no eres tan buena gente y no le ayudas, ay, porque dices, ¿cómo no puede? Y claro, yo esas lo son bendiciones. y a presentarme al examen con una simple leída, pero ha sido súper honesta. Yo recuerdo justamente cuando te enfermaste que teníamos programado transmitir un programa, ¿te acuerdas? Y que Sí, me dijiste, amiga, no puedo, no, hoy es miércoles y no sé cómo voy a estar para el martes, tal vez no voy a hilar mis ideas. Tú misma ya te sentías cómo esto iba creciendo en ti y sí. cómo no lo lograbas, ¿no? Y Pero sí bueno, lo podía, ¿eh? Y es increíble, pero es algo que, pero nunca lo agradecí. Y hoy lo pongo así en mayúsculas. Agradezco que me puedo acordar de la palabra flamingo y no digo pingüino. padrísimo. Y creo Entonces, que lo tienes en tu parte de contar las bendiciones. Yo en mi libreta las puse primero bendiciones. contando las bendiciones y luego escupiendo los ajos, ¿se vale? Se vale hacerlo como tú quieras. Ah, ok, Te voy a maravilloso. decir por qué lo hago al revés. Ok, Porque es como cuando te dicen, te voy a dar una noticia buena y una mala, y dices primero la mala. ah, ok, Porque ok. tu mente se queda con lo último. Y lo Ok, último son las bendiciones no lo para que las digo, la conserves. volteo. Sí, Ahí está. esto es más bien por programación mental. Ok, ya escupí todo lo que me tiene Ok, hasta aquí. ok, ok. Entonces, ahora cuento mis bendiciones, las guardo en mi corazón y en mi mente y me quedo con eso. Ok, me encanta. Y vamos a ir por la tercera herramienta, que es una herramienta trillada y se usa en Alcohólicos Anónimos, en Neuróticos Anónimos, pero es el un día a la vez. En una situación de emergencia no podemos vivir de otra manera. Hoy las cosas son de una manera, hoy hay semáforo anaranjado, mañana es rojo, pasado mañana es verde, no sabemos cómo vamos a estar. Ni cuánto Y tiempo. solo podemos, no lo sabemos, entonces, por pequeño que sea lo que va sucediendo, es hoy sucedió esto. Y hay que parar a la mente porque es bien traicionera. Nos da por hacerla volar en películas y hacia el futuro. Y la mente va y se sigue derecho. No, no, no. Paren a su cabeza. No es una película. Y no tienen que saber cuál es el final al día de hoy. Porque no lo sabemos. Entonces, vivamos lo que pasa hoy y nada más, bueno o malo, ¿eh? Porque si hoy me toca llorar, porque hoy me pasó algo que me duele muchísimo, o que me quedé sin trabajo, o me enfermé, o tengo una persona enferma, hoy se vale estar triste, escupir sapos, pero mañana será otro día, y el día de mañana tal vez es un día lleno de bendiciones, pero no me voy a ir a dentro de un año o dos. El otro día me decía alguien, es que esto puede durar 2 años. Entonces, imagínate, de aquí a 2 años sigamos viviendo como esto, ¿no? A ver, si yo pienso a 2 años, me No, aviento por la ventana. Entonces, mi estado mental, si yo pienso tan a futuro, va a ser un estado mental deprimido, un estado mental en el que no puedo contactar ni con las bendiciones ni con lo positivo que sí existe en la vida. Hoy vean qué lindo está el sol. Hace 2 días llovió todo el día. así ¿No es. crees? A la vez, solo por hoy. Solo por hoy. Y de verdad funciona, no nada más para las personas que están pasando por una adicción, sino para todos los seres humanos. Cuando hay una emergencia es solo por hoy. Cuando estás enfermo es solo por hoy. Cuando tienes un problema grave, solo por hoy. Ok, padrísimo. Y ahí tenemos nuestras 3 herramientas. Recuento de daños en el área personal, social y económica. Escupir al sapo en la libreta. Y en la segunda parte, contar las bendiciones. Y la tercera herramienta es un día a la vez. Si se les olvidaron ya porque no tenían papelito, en www.anagofin.com encuentran este artículo y todos los demás de lo que hemos hablado hoy. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Me encanta. Y yo creo que aprendimos muchísimo. Para cerrar, Ana, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que nos quedamos con que estamos en una situación en la que no sabemos qué va a pasar. Hay que desarrollar nuestras habilidades de adaptación. Y por adaptación no me refiero a quedarnos en la olla perdiendo nuestra fuerza como la rana, sino saltar de la olla, porque el agua ya está muy caliente, saltar de esa olla ahora que todavía podemos saltar
y empezar a desarrollar habilidades nuevas que no teníamos. Habilidades para trabajar de otra manera. Y no estoy diciendo, vuélvete un zombie, enciérrate en tu casa y no vuelvas a salir nunca. No estoy hablando de eso, porque además no puede hacerlo todo el mundo. Entonces, voy a desarrollar habilidades, por ejemplo, a mí me dan mucho miedo por ejemplo, las enfermedades, si me dieran muchísimo miedo, no es el caso, es un ejemplo, me dan muchísimo miedo los microbios, pero tengo que ir a trabajar porque de eso vive mi familia. ¿Qué hago? Desarrollo habilidades. Puede ser pedir ayuda a la habilidad, pedir ayuda para que alguien me ayude y me enseñe a manejar esta fobia que yo tengo y aprender a salir sintiéndome más seguro y poder hacerlo. Es adaptarnos. Creo que la clave es mecanismos de adaptación. Excelente. Ya lo dijiste. Es que sí, es adaptarse a lo nuevo. Así es. El que no se adapte no va a poder salir adelante, porque se va a volver un monje de clausura o va a estar de covidiota contagiando a todo el mundo. Entonces, hay que encontrar un punto medio y adaptarnos, ni irnos al extremo de encerrarnos con llave en un cuarto, ni irnos al extremo de hacer una fiesta de 200 personas. Hay que empezar a volver a la normalidad, porque recuerda, estamos en la nueva normalidad, volviendo a la normalidad. Ahí es un punto medio en el que me cuido y te cuido, y aprendo a hacerlo. Así es, ese es el tema de otro programa que ya tenemos prácticamente agendado contigo. Me encanta tenerte, ya sabes que gracias. Muchísimo transmitir contigo. Para mí es un placer, de verdad, te lo agradezco de todo corazón, amiga hermosa. Gracias a Dios por tu vida, porque estás sana, porque tienes todo por delante y porque vives solo el hoy. Gracias a ti, porque siempre me estás invitando y me echas mis porras y me apoyas y rezaste mucho por mí. Muchísimas gracias, eres un amor. Amiga, todas las madrugadas no fallas en mí, de corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Gracias, amiga hermosa. Gracias, Expert TV Woman, Sammy, Lina en los controles. Todo mi cariño y a ustedes que nos acompañaron. Por favor, compartan este programa y háganlo llegar a las personas que ustedes saben que lo necesitan. Ya saben que todos los martes en punto de las 12 transmitimos en vivo y en el canal, tanto en el canal como en la página del programa, pueden encontrar todos y cada uno de los programas que hacemos con la finalidad de ayudarlos, de orientarlos y de poderles dar una esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, amiga. Gracias a ustedes. Los bendiga y hasta la próxima. Tenemos una cita la próxima semana. Los amo. Besos, amiga. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar.